En los últimos días, el mundo ha sido testigo del horror de la guerra, del conflicto entre Israel y Palestina. Recientemente han circulado en las redes sociales las imágenes de los atentados producidos por el grupo Hamas a ciertos sitios estratégicos de Israel. Hemos visto cadáveres, explosiones, heridos, todo lo terrible de una guerra. Pero, ¿de dónde se remonta este conflicto entre Israel y Palestina? El asunto se remonta desde finales del siglo XIX. Con el auge de los nacionalismos, se popularizó el concepto de un pueblo, un Estado. De ahí nace el sionismo. El sionismo fue un movimiento político que sostiene que los judíos son un grupo nacional y no un grupo religioso. Y como tal, tienen derecho a crear su propio Estado en su territorio histórico, cual es la tierra prometida, la tierra de Israel, también conocida como Sion, donde tradicionalmente se encontraba Palestina. De ahí la palabra sionismo. Desde principios del siglo XX se dieron varias migraciones desde Europa hacia el territorio de Palestina, agravado por el creciente antisemitismo que se estaba dando en Europa. Un punto decisivo y crucial fue cuando se da la Primera Guerra Mundial, ya que al caer el Imperio Otomano, Reino Unido tomó el control de lo que era Palestina. Durante los años 20 y 30 fueron miles de judíos los que emigraron hacia Palestina. Para que se hagan una idea, en 1882 los judíos representaban solo el 8% de la población en lo que era Palestina. En 1936 llegó al 28.1% de toda la población. Todo ese antisemitismo en Europa, que tuvo su peor momento en la Segunda Guerra Mundial con el Holocausto nazi, hizo que los judíos se fueran en bandadas hacia lo que era Palestina. Luego de la Segunda Guerra Mundial, todavía Inglaterra tenía el control de este territorio. Sin embargo, grupos paramilitares israelíes realizaron varios atentados para presionar a que Inglaterra se fuera de este territorio. En 1946 hubo un hecho en el cual el grupo paramilitar Irgun atenta contra la comandancia británica alojada en el Hotel Rey David, que causó 92 muertos, lo que provocó que definitivamente Inglaterra abandonara este territorio. Es entonces cuando la recién creada ONU en 1947 aprobó un plan para dividir el territorio de Palestina en partes iguales entre los dos estados, para los israelitas y para los palestinos. Luego de este plan de la ONU, el 14 de mayo de 1948 fue proclamado el Estado de Israel en este territorio. Este hecho para nada fue del agrado de la comunidad árabe, quienes días después armaron una guerra por esta declaración. Por lo tanto, se dio el ataque de los árabes palestinos, apoyados por la Liga Árabe, compuesta por Egipto, Siria, Líbano, Arabia Saudí y Transjordania. Pero los árabes no contaban con que los israelitas estuvieran tan bien organizados y tenían sus equipos de defensa. No solo ganaron la guerra, sino que ampliaron en un 23% su territorio. En adelante hubo varias guerras: la guerra de 1967, la guerra de 1973, con Egipto y Siria, en las que siempre resultó vencedor Israel. En 1978 se dio un hecho importante, ya que Egipto fue el primer país árabe en firmar la paz con Israel. Este hecho fue trascendental porque concentró la atención del conflicto entre Israel y Palestina. En 1987 se da un hecho en el cual 4 trabajadores palestinos son embestidos por un camión militar israelí. Esto desencadenó la furia de la gente. Se produjo lo que se llamó la Intifada, que fue una rebelión, una revuelta por parte de los palestinos contra los militares israelíes. Este hecho fue trascendental porque a partir de aquí nace el grupo Hamas, como un grupo paramilitar que propendía por quedarse con el control de la resistencia palestina. Por otro lado, en Palestina también estaba el grupo OLP, que fue creado desde 1964, cuyo líder era ni más ni menos que Yasser Arafat. Este grupo era un poco más político y menos religioso, más mesurado. Su líder, Yasser Arafat, en un acto de paz en 1993, en una carta enviada al primer ministro israelita, reconoció al Estado de Israel. En respuesta a la carta, los israelitas reconocieron a la OLP como legítimo representante del pueblo de Palestina. Aquí se dieron los llamados acuerdos de Oslo. Lamentablemente muchos no estuvieron de acuerdo y hubo tensión a lo largo de los años. En el año 2000 comienza la segunda Intifada, en la cual se dispararon estos ataques suicidas como kamikaze. Fue una gran ola de violencia. Obviamente los bombardeos por parte de Israel hacia Palestina. En esta época, en el 2004, murió el líder Yasser Arafat. Luego del fallecimiento de Arafat, el grupo Hamas tomó más fuerza, principalmente en la Franja de Gaza. Palestina quedó dividida. Por un lado los que estaban en Cisjordania, al mando de la Autoridad Nacional Palestina, y por otro lado los que estaban en la Franja de Gaza, al mando del grupo Hamas. El ascenso de Hamas produjo una radicalización del conflicto. Continuaron los bombardeos por parte de Israel, los ataques por parte de Hamas, los asentamientos ilegales de Israel. Luego de esta segunda Intifada, el Estado de Israel construyó un muro alrededor de la Franja de Gaza para impedir el comercio del grupo Hamas, la comercialización de armas. Sin embargo, como consecuencia de este acercamiento, se produjo una crisis humanitaria sin precedentes. La tercera Intifada se da en el 2017, cuando el presidente Donald Trump declara a Jerusalén como capital del Estado de Israel, provocando la furia de los palestinos. Y es que Jerusalén representa un lugar sagrado, tanto para palestinos como judíos y cristianos.
toda esta guerra que ha tenido un origen religioso ha dejado miles y miles de muertos a lo largo de la historia. Y nos preguntamos, ¿hasta cuándo? Y el temor de que este conflicto se sume en otros países y crezca toda una gran guerra que pueda desembocar en una guerra mundial.